Siempre cerca de ti, la radio de Torró. Continuamos la mañana. Ya les anunciábamos a principios del programa que en este jueves 13 de noviembre íbamos a tener la visita en los estudios de la radio del maestro en bonsáis y divulgador de la naturaleza, el torroseño Nacho Salar, que está con nosotros pues después de bastantes años. Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricky. Decía yo bastantes años porque incluso llegaste a tener aquí en esta casa, en Radio Torró, una sección donde principalmente hablábamos de naturaleza, ¿no? Pues sí, hace de eso ya bastantes años que no ha llovido mucho, pero por lo menos han pasado los años y a partir de entonces yo recuerdo incluso que llegaste a realizar aquí en el Jardín de Plantas Medicinales junto a la emisora municipal talleres, ¿no?, en el ayuntamiento, y no has parado porque montaste el jardín de bonsáis, el Bonsai Nara, en Torospar hace ya algunos años, en el 2017 si no recuerdo mal, y no has parado. ¿Cómo ha sido la evolución de Nacho Salar en el mundo del bonsái? Porque eres todo un referente a nivel europeo. Bueno, yo te diré, como le digo a mi amigo, uno va donde le invitan, ¿no? Donde le invitan a ir, y evidentemente el progreso ha sido, aunque a mí me cueste a veces verlo, pero ha sido muy alentador, porque en 8 años que llevamos con el jardín, pues bueno, hemos saltado a diferentes países. Estamos en Bélgica, colaborando con un museo de bonsái, en Inglaterra, en el Reino Unido, en el país de Gales, en Portugal, con escuelas, y también en España, en algunas provincias. Entonces, bueno, el recorrido ha sido rápido en estos años, ¿no? Bueno, lo cierto es que también has puesto a Torrós en el mapa, ¿no?, dentro de este mundo, ¿no? Bueno, pues la verdad que supongo que por el jardín, ¿no? El jardín escuela, que bueno, es uno de los referentes en Andalucía, de los pocos que hay, ¿vale? Y bueno, ahora que se ha convertido también en una escuela internacional, en el sentido que, bueno, ya vienen alumnos de toda Europa. Este verano, bueno, hacemos campus, y este verano pues ya teníamos alemanes, ingleses, belgas, no solo españoles, y lo hacíamos como entenderás, en 2 idiomas, ¿no? En inglés y en español. Entonces, bueno, pues la escuela poco a poco ha ido consagrándose hacia arriba y también desde abajo, porque sin duda seguimos impartiendo cursos de iniciación y como una puerta a entrar en este maravilloso mundo que sería el cultivo de los árboles, ¿no? Efectivamente. Nacho, hay que recordar que el Bonsai Nara está en Torospar, ¿no? Para aquellos oyentes o vecinos que no lo conozcan, que se puede incluso visitar, ¿no?, porque tenéis horario de visita. Así es. Bueno, no somos un recinto abierto al público como tal, con un horario de 10 a 2 y de 4 a 8, pero con visitas concertadas, por supuesto, que se puede visitar. Y de hecho, quiero recordar que incluso recuerdo cuando mi hija estaba en el colegio, que bueno, el colegio nos hacía visitas y dábamos una visión de la naturaleza a través de estos árboles en maceta, ¿no? Árboles que algunos pues tienen mucho de ti. Bueno, mucho de mí, mucho de Torrón, ¿no? Porque hay varios, sobre todo varios olivos y varios acebuches que son centenarios. Algunos son conocidos, uno especialmente que hemos exhibido en congresos a nivel nacional, que el árbol es de Torrón. Lo recuperamos hace unos 20 años así, y bueno, cuando lo recuperamos pues contamos un poco los anillos que tenía en el culo del árbol, no todos, porque había partes podridas, así que hicimos una estimación puntual paramétrica de estas para examinar cuántos años tenía el árbol, y las cuentas nos salían que, bueno, tendría entre 475 y 550 años, ¿no? O sea que quizá de los torroseños en maceta más antiguos que hay, ¿no? Bueno, de esos cursos que se imparten en Bonsai Nara, nos hablabas que viene gente de todos sitios, ¿no?, a nivel internacional, ¿no? Imagino que, sobre todo, gente que le gusta el bonsai o que quieren iniciarse, ¿no? Porque tampoco solo hay que querer, ¿no? Aunque es un mundo muy, muy amplio y que hay que llevarlo, imagino que con distintas técnicas, pero
tampoco es solo querer, ¿no? Iniciarse en este mundo. Bueno, puede... ¿Cómo te diría? La llamada de este arte puede ser por muchas razones, no solo por una. Simplemente la interacción que produce el cultivo de las plantas en el tiempo, que los japoneses tienen palabras para eso, que se llama Shirin-yoku, ¿no? Se mantiene una relación en el tiempo. Y yo creo que en realidad cualquier agricultor que nos esté escuchando, que lleve con sus árboles cultivando los 20 o 30 años, da igual que no hace falta que estén en macetas, pueden ser aguacates, por ejemplo, pues sin duda de alguna manera empieza a conocerlos, ¿no? Verá que cada uno tiene su comportamiento y su manera. Entonces es una manera de relacionarte con la naturaleza que va más allá del mero hecho puede ir más allá del mero hecho de tener, ¿no? De tener árboles o incluso de hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto puede tener muchas dimensiones. Bueno, hablaremos también, pero ya hablando de las diferentes escuelas, en cierta manera se ha expandido, ¿no? Porque tienes escuelas también en otros países, ¿no? Bueno, formo parte de otras escuelas, mejor dicho. Mejor dicho, ¿no? Es cierto, cierto. Bonsai Nara, al fin y al cabo, es un proyecto familiar que se traduce a lo que es mi mujer, mi hija y yo, y algunos alumnos que nos ayudan y colaboran también y ya trabajan incluso para el jardín, imparten cursos como una escuela descentralizada, es decir, ya no está solo la información puesta sobre el instructor, no soy solo yo, sino que es una escuela que imparte a diversos niveles, con diversos instructores y bueno, también evidentemente en los países fuera de España lo imparto yo por el tema del idioma, ¿no? Pero la verdad es que sí, es sorprendente que un cultivo... claro, aquí yo también pienso que el clima nos ha hecho muy fuerte desde el punto de vista de cultivo, al tener... diría estaciones vegetativas muy largas, y eso nos ha hecho ser unos grandes luchadores contra plagas, enfermedades, todo tipo de hongos, todo tipo de insectos. Entonces en el cultivo, en su abonado, también somos bastante eficientes a la hora de poder llegar a otros países donde el clima es diferente, las especies son diferentes, y que el sistema o el método de cultivo acuñado aquí en Torró revolucione de alguna manera algunas formas de verlo en otros países, ¿no? Bueno, y eso se nota, ¿no? Porque si buscamos en internet en Nacho Salar, pues eres un maestro, ¿no? del bonsai. Yo lo decía al principio, a nivel europeo. A nivel personal, imagino que eso es una satisfacción para ti. Bueno, esos serían los logros, ¿no? Yo en mi vida personal a lo mejor ya no estoy en esa búsqueda de méritos o deméritos para mí, estoy en otro orden de cosas, pero yo más bien siento que mi misión en el mundo es aportar y divulgar el conocimiento que he adquirido, y la vida me va abriendo puertas para que yo vaya emitiéndolo en los sitios que ella me va mandando, porque la verdad que uno nunca decide, en realidad yo no decido dónde imparto eso, ¿no? La vida es la que me va de alguna manera poniendo en su lugar, ¿no? Bueno, ¿volverás a Japón? Pues inevitablemente sí, aunque ahora no me llama tanto como las primeras veces. He estado allí viviendo en varias ocasiones, como sabes, hemos hablado en otros años. Pero ahora tengo que volver, dado que a mi hija le pusimos un nombre japonés, por eso el proyecto se llama Bonsai Nara, mi hija se llama Nara, y bueno, ahora que tiene 13 años, pues me está pidiendo que quiere conocer el lugar de origen de su nombre, y me parece que no me va a quedar más remedio que cruzar el planeta para enseñárselo, ¿no? Nacho, hablabas antes hablábamos de ese olivo que tienes en el jardín. Y tenemos que destacar también a nuestra audiencia, porque es bueno saberlo, que hay un árbol, ¿no? Aquí, concretamente en Torró, muy singular. Bueno, hay un árbol en Torró que siempre ha sido famoso, o muy famoso, desde el punto de vista, no sé, llamémoslo etnológico, etnográfico, mejor dicho, en el sentido de que es un libro que yo descubrí, fíjate dónde lo descubrí en un libro, ¿no? Creo que el libro se llamaba Árboles Singulares de Andalucía o algo así. Y me resultó curioso que ponía que en el término de Torró pues había un árbol que se llamaba el alcornoque castaño, ¿no? Que es un árbol que evidentemente el sistema radicular es un alcornoque y está injertado en castaño, y la parte aérea pues es castaño. Y claro, investigando sobre ellos, nos dimos los que somos exploradores del cultivo, sabemos que
que es la familia de las fagáceas, donde el castaño y el alcornoque son familia, pues son compatibles entre sí, de tal manera que el problema que había seguramente en Torró hace cientos de años, que querrían tener castaña, pero el sistema radicular de un castaño necesita una acidez y una humedad que, bueno, el manto de Ventomí, donde vivimos, pues no lo contiene, entonces no se prestaban a poder producir fruta, o solo a cierta altitud, no aquí abajo. Y fíjate la sabiduría, eso me encanta, Ricky, la sabiduría de nuestros antecesores cuando de alguna manera sabían ese conocimiento y utilizaban los alcornoques, que sí tiene, a pesar de que es un árbol que le gusta los sustratos ligeramente ácidos y húmedos, pero sí tiene más capacidad de adaptarse a este manto de Ventomí, sobre todo en las caras norte, para poder montar un sistema radicular que sostenga como patrón a un castaño y de castaña. De hecho, el árbol es muy fácil de ver, está en la carretera de Torros Cómpeta, aproximadamente pasando el kilómetro 7 o así, en una de las vaguadas que hay, en uno de los arroyos, está a pie de carretera. Lo que pasa que, como es lo que nos pasa al ser humano, ¿no? Solo respetamos aquello que conocemos, ¿no? Y como no lo conocemos, pues el árbol pues no está limpio, se está perdiendo, en el sentido de que el alcornoque, el patrón, los brotes están saliendo, los chupones, como diríamos en el pueblo, los momones están saliendo de abajo. Y claro, si se los dejan, pues algún día el árbol dejará de emitir fuerza a la zona del castaño y se secará y se quedará solo siendo un alcornoque, ¿no? Pero a que sepan los torroseños, nuestros homónimos, nuestros paisanos, que hay un árbol en Torrós que es singular, digamos que es único que sepamos en todo el mundo, por lo menos en la península ibérica, que es el alcornoque castaño del kilómetro 7, ¿no? Sí, porque queremos destacarlo, porque muchas veces pasamos, pero a lo mejor, como no lo sabemos, ni lo miramos. Claro, exactamente, está pasando, ya lo digo, el kilómetro 7, pasando una de las primeras curvas justo a la derecha en una de las vaguadas, ¿no? de la zona. Tú eres un experto en divulgación de la naturaleza. También has estado en algunos años, ¿no? Como guía del Parque Natural. Recientemente también estás haciendo conferencias, una concretamente el pasado mes en Montilla, Córdoba, si no recuerdo mal. Así es. Y en este caso es una conferencia sobre inteligencia y sensibilidad vegetal, algo que nos ha llamado mucho la atención. Nacho, ¿qué es esto? Bueno, en realidad, aparte del Nacho bonsaístico, divulgador, que se puede ver en las redes sociales o el que me conoce en mi labor, pues aparte yo también llevo mi propio explorador, mi investigador dentro, ¿no? Llevo como mi pequeño científico, como dice mi madre, y bueno, pues eso me hace siempre explorar, investigar y conocer en profundidad partes del cultivo de los árboles, porque yo siempre me he preguntado, Ricky, siempre he querido saber dónde estaban los límites de los árboles, ¿no? O sea, yo siempre he sido un explorador de esos límites, hasta dónde, hasta qué punto, en qué medida podíamos nosotros interaccionar con los árboles en la medida en que nosotros quisiésemos hacer ese influjo, que es más o menos la descripción de la agricultura. Lo que pasa que a mí a lo mejor me diferencia de los demás. Yo me considero un agricultor, Ricky. Claro. Lo que pasa que me considero y lo soy, en el sentido de que hago lo mismo que todo agricultor, pero la gran diferencia sería en que yo tengo control sobre el sustrato, sobre el suelo, ¿no? Y bueno, las investigaciones me han llevado a descubrir que hay una serie de eruditos en este planeta, en la raza humana, que han hecho una serie de experimentos sobre inteligencia vegetal, sobre cómo las plantas son realmente más inteligentes de lo que creemos, porque nosotros, como dice el profesor Calvo de la Universidad de Murcia, que es un erudito, ha escrito un libro que se llama Plantas Sapiens, que recomiendo, nos habla de que el ser humano por evolución ha tenido las plantas como elementos de segunda, ¿no? Porque como no escapaban, no podían huir, tampoco nos podían atacar, pues bueno, como estaban ahí como que en segunda, ¿no? Pero realmente han detectado que las plantas tienen una capacidad una inteligencia. Habría que entender el concepto de inteligencia, ¿no? Hay muchas definiciones sobre ello, pero yo me quedo con la idea de que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Esa definición sí me vale a la hora de el conocimiento, la experiencia que yo tengo cultivando con árboles durante, pues ya creo que 35 años, ¿no?
Y me fascina seguir encontrando nuevas cosas, nuevas ideas que se convierten en innovadoras y que tienen una aplicación, digamos, de alguna manera a la agricultura, ¿no? No sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Las plantas tienen una capacidad de, voy a decir, como decía, le preguntaban a Stefano Mancuso, que es el erudito de la materia, dice, ¿tienen las plantas sentidos, ¿no? Como nosotros, ¿no? Y Stefano Mancuso, que es el gran estudiante, el gran pionero de esto, dijo, bueno, tienen los 5 sentidos que tenemos nosotros y 15 más, ¿no? Y los descubrimientos están llevando que se están llevando a cabo, están dando la respuesta, ¿no? Por ejemplo, se ha descubierto que las plantas no es que oigan, ¿vale? Porque oír, se dice, oye, las plantas oyen. No, mira, no tienen orejas ni sentido, pero si entendemos lo que es oír, que es una vibración acústica que va por una onda, que va por el aire y que es en nuestro oído que la interpreta cuando se mueve el trocito que hay en el oído interno, y nosotros es una interpretación eléctrica y nuestro cerebro lo interpreta como sonido, ¿no? Pero en realidad es una vibración acústica y la planta la percibe y han evolucionado con ella. Por ejemplo, recuerdo cuando hacían un experimento muy chulo que decían que había una serie de flores, ¿vale? Que habían, bueno, casi todas las flores han evolucionado cuando quieren ser polinizadas, ¿vale? Esas plantas perciben la vibración que produce el aleteo de los abejorros y de la abeja. Y como buen mercado que es, cuando la planta percibe ese aleteo, que es una vibración acústica, o una vibración en este caso, que viaja por el aire, la planta lo recibe y aumenta la cantidad de néctar, ¿vale? O la cantidad de polifenoles para atraer, es decir, el olor, ¿no? O sea, aumenta el olor y la cantidad de néctar en la hoja, ¿no? Eso, ahora con esos descubrimientos, aunque son muy sencillos, pero tienen unas aplicaciones directas muy interesantes a la hora de, para, por ejemplo, lo que sería la flor cortada, ¿vale? Si hay un aparato que ahora que se llama un vibrómetro, que tú puedes pasar esa vibración por la planta antes de cortarla. La planta, si esa vibración está aplicada a la misma frecuencia con la que lo hace el aleteo de los polinizadores, la planta va a aumentar su néctar y su olor, y por lo tanto las flores van a oler más. Entonces ahí, para la flor cortada o para la flor comestible, tenemos aplicaciones que se van a ir dando en el futuro, ¿no? La verdad que es bastante interesante y quizás no le damos mucha importancia, lo decías al principio, al suelo, ¿no? La importancia que tiene el suelo a la hora de hacer un cultivo. Susan Simard es una ecóloga forestal que es, digamos, la señora Einstein del tema de la inteligencia vegetal, que fue la que hizo los descubrimientos en los años 90 sobre lo que la revista Science y Nature denominaron el Internet del bosque, ¿no? La Wood Wide Web, ¿no? Una profesora de la Universidad de Vancouver, y descubrió que los árboles a través del Internet del bosque, de manera radicular, y utilizando lo que se llaman las micorrizas, que son unos hongos que se alían simbióticamente con las raíces de los árboles, pues descubrió que los árboles colaboraban en vez de competir, como nosotros, Ricky, hemos sido educados bajo una visión muy darwinista, ¿vale? Donde todo es competencia y el depredador, o sea, el más fuerte se come al más pequeño, pero eso es una visión, digamos, epígea, digamos, de la superficie hacia arriba, ¿no? De la superficie hacia abajo también hay una colaboración. Cuando descubrieron que los árboles, por ejemplo, uno de los descubrimientos que a mí me parece más fascinante y con una aplicación a la agricultura brutal, que para mí puede revolucionar, digamos, la forma en la que entendemos la agricultura, y es que los árboles tienen en las puntas de la raíz. Ricky, si me preguntaras, Nacho, pero los árboles, si tienen inteligencia, ¿dónde estaría el cerebro, no? Me preguntaría, ¿no? Sí, por ejemplo. Pues yo te diría, mira, no es que tengan cerebro porque está descentralizado, pero diría que el centro de toma de decisiones está en la punta de la raíz, ¿vale? Es en la punta de la raíz donde tiene un montón de sensores, y que cuando tocan, por ejemplo, a otro árbol, es como si se pidieran un santo y seña, ¿vale? Hay un intercambio químico por diferencial de gradiente, y las plantas pueden percibir si
vecino que está al lado es familia o no. Si el árbol es familia, entrelazan con hongos micorrizógenos, crean unas líneas de traspaso de alimentos, y se ha descubierto, marcando con isótopos radioactivos de carbono a unos árboles, como esos árboles pasan ese carbono de esos plantas hermanos, ¿vale? Y se pasan y se colaboran y se pasan los fluidos, de tal manera que el experimento ha demostrado que las consecuencias de un cultivo donde todos los árboles son familia, se tienen lo que se llama las relaciones de parentesco, se transforman como si fueran en un ser único, grande, un solo ser, ¿vale? Es como si se convirtieran en un elefante en la sabana. Entonces, como entiéndeme ahí, el elefante en la sabana se ha hecho tan grande que no puede atacarle nada, ¿vale? Y el cultivo se vuelve mucho más fácil porque solo tienes que cultivar un árbol. Para eso solo tiene que la agricultura tiene que entender que el sistema de patrones, es decir, imagínate tú tienes aguacates, ¿no? Buen ejemplo, ¿vale? Pues los aguacates que me gustan mucho para el pueblo, ¿vale? Como habrán visto, la mayoría de agricultores, cuando se pone la plantación de aguacate, pues la mayoría, muchos van bien, otros no van bien y otros empiezan a secarse y a morir. Muchas veces la mayoría es porque los árboles no tienen un patrón de afinidad genética y por lo tanto compiten, y siempre el más pequeño o el más débil fallece o entra en declive, ¿no? Que le llamamos. Ya el árbol, una vez que entra en declive, ¿verdad? Ya es difícil de levantarle. Bueno, pues cuando comprendamos que si utilizamos un sistema de patrón que sean hermanos, o sea, semillas del mismo árbol, ¿vale? Cuando nosotros plantemos eso como una plantación, esos árboles, en vez de competir entre ellos, van a colaborar. E incluso los más fuertes, que luego les pasa como a nosotros, los árboles fuertes, cuando llega el verano, crean un excedente, fabrican más azúcares de los que pueden contener, y entonces eso lo irradian a la red que hay en el suelo, a esa internet que alimenta a las bacterias, a los microorganismos de alta montaña y a todos los hongos que están recogiendo minerales, multiplicando el sistema radicular por millones de veces, convirtiendo un solo ser que va a ser muy fácil de cultivar, porque incluso ya se están haciendo aplicaciones, y cuando un árbol necesita algo, con endoterapia se le inculca al árbol madre, a los grandes, y se ve cómo los árboles grandes pasan los alimentos que les faltan a los árboles pequeños, ¿no? Bueno, recuerdo también que al menos los antiguos estaban muy pendientes de la luna, ¿no? A la hora de realizar el cultivo, ¿no? E incluso la siembra, ¿no? Pues sí, la verdad que en la sabiduría ancestral siempre, nunca se ha equivocado, ¿no? Pero bueno, la ciencia ahora lo que está haciendo, que yo creo que está verificando y demostrando hasta qué punto el influjo de la luna nos afecta, ¿no? Yo como agricultor, ¿vale? Me parece muy bien las afecciones a la agricultura en general, pero yo quería saber cómo aplicar eso, cómo aplicar ese conocimiento de ese influjo lunar al cultivo, ¿no? Recuerdo que hace tiempo leyendo descubrí que había un profesor de la Universidad de Suiza, te estoy hablando de hace mucho tiempo, en los años 90, que se puso a estudiar cuál era el influjo de la luna en los árboles, y lo que hizo fue un experimento muy sencillo, que se medía el diámetro del tronco, ¿vale? Tenía un medio para medir el diámetro del tronco, y descubrió que 2 veces al día el árbol ensanchaba, o sea, dilataba y ensanchaba, y 2 veces al día se contraía, ¿no? Y además los árboles lo hacían en diferentes momentos, no lo hacían todos los días en el mismo momento, ¿no? Entonces se les ocurrió hacer una gráfica poniendo los puntitos sobre qué horas y qué días estaban los árboles dilatándose y contrayéndose, además 2 veces al día. Era algo bastante curioso. Y cuando introdujeron la gráfica en el ordenador la pusieron en comparación con el resto de gráficas que suelen tener los ordenadores de los investigadores científicos, descubrieron que la gráfica que hacían los árboles en la dilatación y la contracción de ese tronco coincidía exactamente con la gráfica de la vibración, del movimiento de las mareas. Es decir, que lo mismo que ocurre con las mareas también le afecta a las plantas. Exactamente. De hecho, ya se ha verificado científicamente con el experimento que te contaba, ¿no? Y yo como agricultor,
pues comprendí que, claro, que lo que habían evolucionado los árboles es que en esa pleamar, o sea, en ese tirón gravitacional que hace la luna del agua hacia arriba, los árboles habían evolucionado y se ensanchaban los vasos conductores, el cambio en ensancha para facilitar la subida, aprovechar la ola, ¿no? Digamos, ¿no? Es lo que harían los árboles. Y entonces yo, aprovechándolo, si los árboles aprovechan esa ola, yo lo que hago es que estoy a la hora de abonar, cuando quiero que los micronutrientes, el árbol, yo no lo quiero aplicar en el suelo, quiero que entren al suelo y que el árbol los succione, ¿no? De alguna manera. Entonces, siempre lo hago mirando a los horarios de pleamar y entre 2 y 3 horas de cada pleamar, cuando quiero abonar, ese es el momento en el que voy a conseguir que si aplico los micronutrientes, y el árbol se va a dilatar, la succión va a ser mayor y los micronutrientes van a poder ser absorbidos mejor y más fácil por el árbol, ¿no? Nacho, esto que nos estás contando entra dentro de las últimas investigaciones, ¿no?, que se están llevando a cabo por expertos. Con el tiempo se impondrá en lo que es la agricultura en general. Pues bueno, se impondrán en la medida en la que los agricultores seamos capaces de aceptar esa nueva información. Desgraciadamente, ya sabes que los agricultores somos de creencias cerradas, ¿no? Y cuando hemos aceptado algo como verdad, nos cuesta mucho volver atrás, ¿no? Por ejemplo, el tema de nuestros abuelos con las hierbas, ¿no? La guerra que había con las hierbas, ¿no? Con las denominadas malas hierbas, ¿no? Y ahora Susan Simon descubre en esa interacción que se produce en ese Internet del bosque que las hierbas contienen una serie de micorrizas arbusculares, unos tipos de hongos que luego se alían con los árboles en una capacidad para absorber mucho mejor. Es decir, son como almacenes de variedad de fúngicas que los árboles van a utilizar dependiendo de lo que ellos necesiten, ¿no? Son los árboles los que en el suelo, cuando fabrican un sistema radicular, es como si crearan una gran ciudad, es como un gran mercado donde ofrecen glucosa a cambio de trabajo. Entonces ahí vienen millones o centenares de miles de microorganismos, bacterias y hongos que se encargan de solubilizar de alguna manera todos esos digamos abonos químicos que tú y yo ponemos en el riego, ¿no? Bueno, eso en este caso hay muchos agricultores que lo están haciendo. Tienen una plantación de aguacate y dejan las hierbas crecer. Bueno, pues que sepan que están protegiendo de alguna manera el sistema radicular de esa hierba, está conteniendo, dándole vida a un sistema de micorrizas, de unos hongos que son importantísimos para los árboles para poder absorber diferentes tipos de nutrientes y de agua y por lo tanto lo que va a hacer es enriquecer la biodiversidad del suelo y al árbol le va a ser más fácil porque está que construir la ciudad en tanto en cuanto va a tener más gremios en los que distribuir los trabajos. Bueno, sin duda alguna, muy interesante todo lo que nos estás contando. Hacíamos alusión a esto porque nos llamó la atención el hecho de esa conferencia, ¿no?, que tenías en Montilla, que además tuvo muchísimo éxito. Pues bueno, sí, solo fue un agradecimiento al pueblo de Montilla, porque bueno, mi madre y mi hermana se han ido a vivir allí hace un par de años, pero especialmente mi madre ha revolucionado su vida porque ha sido acogida por un pueblo lleno de cariño, de aprecio, de la cuidan, la misma, o sea, tiene un montón de amigas y yo que de alguna manera pues quería agradecer esa acogida que habían hecho a mi familia y la mejor manera, Ricky, que tengo, como bien conoces, pues compartiendo lo que sé, ¿no? Bueno, ¿cómo se presentan los próximos meses? ¿Qué tiene? Bueno, para finalizar el año, no sé si hay algo por ahí. Sí, bueno, sí, nos quedan algunos viajes que hacer, algunas misiones que cumplir, como yo digo. Ahora hemos llegado de Valladolid hace unos días, de la escuela que tenemos allí, y ahora nos vamos a Portugal, a Setúbal, que también tenemos escuela, y terminaremos el año en Huelva, en la zona de Almonte, y que tenemos allí también un grupo muy interesante. ¿Y conferencias de este tipo? ¿Alguna? Bueno, pues hay una que está proscrita, que ha saltado las fronteras y como se tradujo el anuncio que hizo el Ayuntamiento de Montilla en su Facebook, pues se traspasó las barreras, iba a decir, las fronteras, y ha llegado a Inglaterra y bueno, en el futuro creo que alguna nueva conferencia en inglés tendré que compartir sobre esto. Pues Nacho Salar, muchas gracias, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en la radio municipal y también que hayas dado a conocer, ¿no?, tus conocimientos, tus investigaciones aquí a todos nuestros oyentes, a los vecinos. Gracias por invitarme, como siempre, Ricky, un placer estar aquí con vosotros y con el pueblo. Un saludo, muchas gracias, Nacho. A vosotros.